Recontrapotenciados por el gobierno. Uno es, ya sabemos, el sector cocalero, a quien el gobierno ha buscado y continúa buscando su fortalecimiento a través del reparto de tierras del TIPNIS, donde obviamente ellos puedan puedan todavía generar una cantidad impresionante de hoja de coca. La tierra del Chapare, según las denuncias, está con algunos gusanos. Los dirigentes acusan al gobierno estadounidense de haber incorporado esos gusanos para perjudicar al sector cocalero. En todo caso, es importante mencionar que la tierra del Chapare, de acuerdo a lo que mencionan los expertos, ya no daba más. Entonces, lo que ellos están buscando son nuevas tierras, nuevas perspectivas, nuevos volúmenes para ampliar todo lo que representa esa inmensa cantidad que hoy ya se refleja en números de lo que es la coca excedentaria. Pero bueno, el otro sector es el minero, a quienes les han elucubrado una ley particularmente para el respeto de sus tierras, una ley que condene a 8 años de cárcel a quien se atreva a ingresar a los predios de los concesionarios mineros protegidos por este gobierno, con quienes ha pactado prácticamente amor eterno, diría yo, con el fin de sustentar en el poder a Juan Evo Morales Ayma, no solamente económicamente, sino también con esa fuerza que representan los mineros cuando a plan de dinamita invaden las calles de los diferentes centros urbanos. Fundamentalmente, quienes ya conocen de esto son los paceños. Pero aquí están los cooperativistas mineros, serán la nueva oligarquía, y quien menciona esto, por supuesto no altera un ápice la realidad. Simplemente yo conjugaría en tiempo presente el tema. Los cooperativistas mineros no serán, son la nueva oligarquía junto a los cocaleros, y aquí está esta nota para ustedes. A través de un mecanismo de aportación de la venta de minerales sobre el valor neto, el 1%. El sector cooperativo es de por sí un sector que maneja un principio que son organizaciones sin fines de lucro. Eso es válido para cualquier tipo de cooperativa, no solamente para las mineras. Es una propuesta, no es un acuerdo, seguro que lo están estudiando las autoridades de gobierno. Porque aquí se está beneficiando a una pequeña oligarquía minera disfrazada de cooperativas mineras que explotan a trabajadores, violan las normas laborales, no aplican la Ley General del Trabajo bajo el pretexto de que es cooperativa. No es que lo estén haciendo porque son unos buenos muchachos, porque van a aportar al desarrollo del país, no. Esta es una medida electoralista, porque saben que ese es un sector muy grande, muy poderoso. Y celebro que algunos sectores se hayan dado cuenta que Evo Morales está en franca campaña electoral. Una cantidad de decretos que se han promulgado en los últimos días por diferentes situaciones, simplemente van en busca de recursos y más recursos para la campaña. Es decir, no hay una política de Estado que genere desarrollo, que no permita cambiar de dirección como una veleta todo lo que representa el trabajar, el administrar la cosa pública. Acá simplemente el gobierno está en campaña y lo que está haciendo es sacar dineros de las arcas públicas para sustentar esta campaña, bajo la excusa de que necesitamos cárceles nuevas, recintos carcelarios nuevos, que necesitamos mayores tamaños por el hacinamiento y una cantidad de excusas. Es decir, con temas que pueden resultar muy sensibles, gracias, para la opinión pública, resulta que se está trabajando mucho para retirar recursos del Estado. Y esto resulta siendo inaudito, porque definitivamente el gobierno está despilfarrando recursos
en temas que al país, por supuesto, no le interesan. Y estoy hablando de armas, estoy hablando de equipos antimotines que contratan pero a manos llenas, gases, es decir, una cantidad de armas químicas que han importado al país, y bueno, nadie dice nada respecto a este tema. Sin embargo, digo y repito una y otra vez, en los hospitales, sin ir más lejos en el Viedma, se reciclan equipos no reciclables, equipos que no se deben reciclar bajo ninguna condición, poniendo en riesgo, es decir, a la población de contaminar y de contraer enfermedades graves. Es así como se está trabajando en hospitales, porque lamentablemente el alcalde de Cochabamba está en la luna de Paita, no tiene idea que hay un presupuesto en la alcaldía que tiene que ver con los temas de infraestructura y demás dentro de la alcaldía. Más están preocupados por traer al Puma, por clavarle el sobreprecio al Estado, y bueno, y es así, porque alguna gente mencionaba el precio real, que dista mucho del precio declarado en la alcaldía municipal. Vamos con la declaración de Álvaro García Linera, que también obviamente está en campaña. Califica a la agrupación demócrata de derechistas, como si a estas alturas de la vida nos interesaran las izquierdas o las derechas. Lo que nos mata es la absoluta ineficiencia, la falta de idoneidad y la total corrupción que impera en el gobierno. Sobre la pregunta de qué opinamos sobre estas agrupaciones, son parte de la vida democrática. Lo que sí podemos hacer es caracterizarlas, ¿no? Caracterizarlas, se trata de fuerzas políticas de derecha, conservadoras, que defienden intereses de pequeños grupos elitistas, de potentados y de privilegiados. Está clarísimo. ¿De dónde sacamos esa conclusión? De la trayectoria y del discurso, ¿no? De la trayectoria de cada una de las personalidades que conforman estas agrupaciones. Y yo quiero brindar un fuerte... Bueno, hablábamos de Álvaro García Linera, que definitivamente es la persona clave, opera con un grupo enorme de gente que se dedica simplemente a tareas persecutorias, a dividir. Por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente en Santa Cruz, esa división tremenda que se ha manifestado, a la hora en que, bueno, alguna gente opta por los business, por los negocios, por los intereses personales, por cuidar su bolsillo. En algunos casos podríamos hasta decir están en todo su derecho, pero definitivamente hay cosas que no se pueden sacrificar. Y esto en dirección de generar absoluta división, el artífice de este trabajo se llama Álvaro García Linera, y es la persona que critica a la derecha, que habla del sector empresarial como si se tratara del diablo pintado en la pared, de lo propio de la derecha misma, y por supuesto él tiene un accionar que es absolutamente repudiable, porque trabaja con equipos de personas que se dedican al espionaje, que se dedican a hacer el trabajo sucio. Y no solamente se dice que las redes de corrupción las maneja el propio Álvaro García Linera, sino también, por supuesto, que maneja los grandes negocios que tienen que ver con aduanas, que tienen que ver con caminos. El imperio económico de los García Linera comenzó con carreteras, y esto es importante mencionar. El tema de Gumersindo Pradel es un reflejo de lo que ha pasado en todo el país, fundamentalmente en el tema sindical. Es decir, Evo Morales, con el masismo, ha penetrado todos los sindicatos a plan de garrote, a plan de agresión. Han sacado comités cívicos paralelos, organizaciones sindicales paralelas, CSUD-CB paralela, es decir, todo paralelo. ¿A plan de qué?
Por ejemplo, de comprarle una casa a los fabriles, de regalarle una sede a los mineros, de regalar, es decir, todo es dádiva, todo es clientelismo político, y es así como también se le ha hecho un frente a la gente del TIPNIS, a esos héroes del TIPNIS, que por supuesto han defendido a capa y espada ese territorio que todavía habita en mancomunidad. El señor Gumersindo Pradel ha sido una de las personas que por supuesto ha trabajado muy pero muy de cerca con el gobierno. Que del 19 al 23 ya tenemos la capacitación. Es zona, una Liciboro, una zona central y Choa. Entonces en las tres zonas no hay ningún problema, nosotros queremos sí acceso agropecuario. ¿Por qué? Porque ahí lo van a descubrir todo qué cosa produce la gente indígena dentro del territorio. Detectamos que es un tema fraudulento que no va a beneficiarnos para nosotros, pues va a haber una decisión clara de no permitirlo, ¿no? Todos estos temas que por supuesto nosotros los anunciamos a diario, los desnudamos a diario, porque definitivamente hay gente que a diario recibe un pago por generar declaraciones contraofensivas, por hacer, es decir, tener un sistema de vocería contrario a todo lo que representan aquellas personas que están luchando en contra de los abusos, de los atropellos que comete el gobierno. Y es así que esto representa un presupuesto impresionante para el Estado, porque no vayan a creer que esto sale del bolsillo de Álvaro García Linera o de Juan Evo Morales Saim, salen de las arcas del Estado. Toda esa campaña, la mayor parte de ella es totalmente manipulada, respecto a temas económicos, respecto a temas tributarios, realmente salen de nuestros bolsillos y son prácticamente parte de la campaña de Evo Morales Saim. Yo estoy hoy, he invitado a Marisol Paravicini, para Manuel Rocabado Paravicini, Marisol Rocabado Paravicini, para hablar sobre estos temas. Ella es una colega con una hermosísima trayectoria en el ámbito internacional. Ella es corresponsal del Buenos Aires Herald y por supuesto es conductora del programa Yo Denuncio junto a Roberto Fernández. Es un gusto compartir contigo, Marisol, en un momento en que nuestra tarea es muy difícil, es absolutamente perseguida, es absolutamente hostigada, en un escenario en el que serán 2, 3 medios los que quedan en cada región, porque la mayor parte de los medios ya han sido comprados por el gobierno. Primero, darte las gracias por la invitación, saludarte muy cordialmente a ti y a toda la teleaudiencia familiar, porque esto ha sembrado lo que muy pocos periodistas siembran, un núcleo familiar consensuado que te sigue y que es la familia de Aló Marianela. Respondiéndote a la persecución, el concepto es más allá de persecución, es una constante presión sobre lo que dices y lo que no dices, se digita. Gracias a Dios no estamos todos los periodistas en esto y lo importante es seguir denunciando, porque si uno se detiene y deja de hablar, da lugar a que pasen fenómenos tan críticos y tan criminales como los periodistas que fallecen, y que tenemos alto índice en Bolivia, no solo de accidentes, sino de fallecimientos de periodistas, en condiciones extrañas, Marianela. En condiciones que no se han esclarecido hasta la fecha. Pero, ¿cuál es tu percepción más allá de lo que reconozcamos o conozcamos en la teoría? ¿Cuál es tu percepción de lo que representa la mayor expresión de la democracia? Yo creo que es la libertad de expresión, definitivamente. Un país se califica como democrático desde el momento en que puede decir y hacer en consecuencia. O sea, si tú tienes un pensamiento, opinas, lo haces público y definitivamente no puedes hacer lo que has opinado, hay una contrariedad, hay una opresión
y no hay democracia. El segundo punto que lo cubre en toda su dimensión, la libertad de expresión, ¿a cuál atribuirías? Tal vez al equilibrio de poderes. Creo que debería ser independiente, definitivamente. Cada uno de los órganos de poder. Exactamente, pero bueno... ¿Notas que lo son? No, definitivamente. O sea, si tú analizas estadísticamente qué significa la palabra democracia, significa independencia de los poderes existentes dentro de la democracia. Pero si vemos un subpoder o un suprapoder o un poder subterráneo dentro de la democracia, definitivamente no estamos ejerciendo una democracia conceptual, lógica y racional, sino que simplemente es titular. De hecho, aquí en Bolivia vemos un suprapoder que se llama los sectores sociales, ¿no? Que asumen un control social, pero un control social sobre otro grupo que en este momento ha pasado a ser indefenso democráticamente. O sea, la ley no lo protege, no lo contiene. En realidad ni siquiera es el término proteger, sino es contener. No contiene al ser humano que está en oposición. En realidad esos movimientos sociales que arrogan la representatividad del pueblo, en realidad son manejados también por una dirigencia torpe y abusiva. Y ese es el punto, Marianela, que me trae aquí, y te agradezco por la invitación. El lenguaje semiótico que utiliza este gobierno es increíblemente cuasi perfecto. Hay que reconocerlo desde mi área, que yo soy especialista en semiología del lenguaje castellano. Esto lleva años de estudio. Y por eso te refería el día de ayer en conversación de que esto se ha manejado desde inicios dentro de unas reuniones en San Simón, antes de que exista el concepto del MAS. Ya se tenía idea exactamente de a dónde se quería llegar y cómo se iban a generar los mensajes, ¿no? O sea, de hecho hay un análisis semiótico de los boletines que se ejercieron en ese momento, del grupo guerrillero Tupac Katari, ¿no? Y si quieres podemos empezar a desglosarlos, porque realmente es increíble cómo ya se conceptualizó este Estado antes de que existiera. Claro. O sea, este Estado actual, porque en realidad el Estado siempre lo hemos tenido. Claro, yo por esto te comentaba la visita de un militar hacia el 2005 más o menos, pero coincide exactamente con lo que yo escuché a Álvaro García Linera. Es decir, el militar hablaba de las grabaciones que habían en el altiplano, de las clases que se impartían allá, y precisamente iban en esa dirección, de esos odios, de esos rencores, del hecho de generar ese rencor entre campo y ciudad y toda aquella historia. Pero además había un tema muy, muy importante. El hecho era de que don Álvaro García Linera mencionaba un detalle: es importante que un indio vaya a la candidatura. Lógico, porque está representando iconográficamente quién es el sujeto ideal para una población mayoritaria que va a seguir. Tiene que identificarse por 3 pilares. El primer pilar tiene que ver con la esencia genética racial. Tiene que haber una identificación de esa masa mayoritaria con el líder que van a poner. El segundo pilar tiene que ver con las ideas que no se han podido encumbrar a través de los tiempos. Por eso el mensaje y el lenguaje semiótico tiene que ver con 500 años y de opresión. Tiene que ver con que sacan los nombres de líderes indígenas para generar esta supremacía y de unificación racial que va a llevar adelante al líder. Y el tercer punto tiene que ver con la idea de refundación, ¿no? Y eso es lo primero que se ha hecho, Marianela, es refundar cuando esto era un Estado republicano a un Estado plurinacional. Entonces, la idea que ellos tenían, porque si tú lees estos boletines Tupac cataristas, tienen que ver con la refundación y volver al incario. ¿Este es parte de tu tesis también? Este es un trabajo que yo he ayudado a hacer una tesis
en la época cuando era directora de la carrera de comunicación en Univalle, y que tiene que ver con el análisis semiótico y simbólico del lenguaje que se manejaba en los boletines guerrilleros, ¿no? Y alguna vez hemos comentado contigo cuál es el poder de inyectar o de cooptar a la gente a través del lenguaje. Y yo te digo que un 100% cuando hay un bajo nivel cultural, claro, ¿no? Que te permite tener las barreras suficientes y la capacidad intelectual de poder discernir la información que tienes. Es por eso, por ejemplo, que en el país consumimos, una gran mayoría, digo consumimos para no estar ni incluida ni excluida del tema, novelas mexicanas, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, a lo que quiero apuntar es, ellos han hecho una mixtura, han hecho un eclecticismo del lenguaje. Por ejemplo, te puedo leer temas como, una parte dicen, los bolivianistas invocan a sus abuelos o padres extranjeros, Murillo, Bolívar, Sucre, Ollañeta, Santa Cruz, Melgarejo. ¿Te das cuenta la mixtura? Porque mezclan gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda. Como la gente no lo sabe discernir, ellos directamente aceptan todo. Entonces hay una cooptación del sujeto que va a ser obediente porque definitivamente dice, el líder tiene la razón, es intelectual, sabe lo que dice y yo no voy a discutir porque no sé del tema. Entonces empiezo a seguir a la persona. No tengo una extracción intelectual de lo que me están mandando, ni tengo con qué discernir ni con qué comparar. Eso es lo que pasa actualmente. ¿Qué tipo de simbología es la más perceptible para tu gusto? Bueno, de hecho hacen una capturación muy soberbia, muy pantagruesca de lo que es la iconografía tiahuanacota. Pantagruélica. Sí, pantagruesca, ¿no? Para los que le hemos leído literatura clásica, quiere decir agrandada de la situación, sí, ¿no es cierto? Yo no entiendo porque supuestamente si quieren volver a un imperio incaico, hasta están muy mal entendidos en el tema de antropología boliviana, porque si tú haces un análisis del Tiahuanacu, su evolución ha sido del 5200 o 5500 antes de Cristo hasta el 3200, 3100. Ha habido una época de apogeo y ha habido una época de caída, pero jamás ha habido contacto con el incario, Marianela. Y es graciosísimo encontrar en toda la literatura y en el discurso literatura no es que han escrito, en el folletaje que han realizado en el tiempo y en los discursos actuales, hablan de un incario y hablan de un aymarismo supremo. Todo ese su mensaje lo siguen reivindicando el día de hoy, pero sin embargo no se sorprenda porque confunden eras. Es increíble. Yo creo que se deben estar revolcando en su tumba grandes antropólogos, ¿no? Es Hugo Boero Rojo, Carlos Sanginés, Ponce Sanginés. Creo que deberían un poquito revisar la historia porque el incario jamás tuvo contacto físico con el Tiahuanacota. El Tiahuanacota tiene un periodo de desaparición, en un periodo de 100 años posteriores aparece a sobrepoblar las ruinas el incario. Y en el incario además, si bien había una supremacía aymara en su momento de apogeo, no eran solo aymaristas. O sea, el desarrollo económico, cultural, médico y de ingeniería de agua que se desarrolló, si bien no se desarrolló la rueda, como lo decías ayer, sí hubo un apogeo muy interesante en el incario, pero fue gracias a las tierras bajas en ese momento. Y si hablamos de tierras bajas, hablamos de civilización o de cultura de los valles. Claro. Quechua, profundamente quechua, que era contrapuesta a lo guerrillero que tenían los aymaras y hasta el día de hoy tienen esa genética aymarista, ¿no? Que tiene que ver con la confrontación. Entonces, definitivamente sus mensajes simbólicos están errados, porque si tú haces un análisis de la cruz andina, de la trilogía escalonada, de la tetralogía simbólica iconográfica, del Rey Sol, de la iconografía antropomorfa alada, antropomorfa pisiforme, etcétera, etcétera, que no manejan ellos, te aseguro que no te van a hablar de esto, porque hay que leer en profundidad, no tiene nada que ver con el incario. El incario ya tiene una involución artística
en cuanto a la calidad de la tetralogía que manejaba el Tiahuanacote antiguo y que hasta el día de hoy no se puede descifrar, aunque sí se afirma científicamente de que había un lenguaje iconográfico. Claro, es decir, en todas sus hasta en su religiosidad está pues todo lo que representa la iconografía, los puntos, las esquinas, es decir, no solamente, hasta en la chaya, ¿no? Que es una simbiosis de lo que puede ser la concepción aymara con la concepción quechua, por el tema de las alturas y las bajuras. En todo caso es impresionante mostrar cómo lo que menciona Marisol es cierto. El aymara es 100% confrontador. El aymara, y una de las expresiones que se refleja, no en toda su dimensión, es esta danza, ¿cómo se llama? El tinku, el famoso definitivamente, tinku, ¿no? Aunque los antropólogos lo perciben como una olimpiada, como un equilibrio y no sé cuánta historia, es simplemente una forma de mostrar fuerza, porque ahí uno de los dos tiene que salir muerto, ¿verdad? Claro. Es decir, y esto denota definitivamente el temple, la orientación con la que va la historia del enfrentamiento, que no es una olimpiada, es simplemente es una forma de medir musculatura para el tema de la tierra, quién se queda con la tierra, quién tiene predominancia, digamos, en la tierra. De hecho, los tiahuanacotas no se sabe qué tipo de raza fueron, y que eso es lo fabuloso y lo misterioso. No te olvides que muchos años ha sido Tiahuanaco tiro al blanco, últimamente ha sido templo ceremonial de un matrimonio. O sea, a lo que quiero apuntar es que esta iconografía el día de hoy es mal utilizada y es una pena, porque es una de las riquezas universales que existen en el mundo y que debería dársele el lugar que corresponde. Ahora, yéndonos a los mensajes de guerrilleros, ellos utilizan esta simbología, pero bajo interpretación aymarista y guerrillera, que en realidad ni siquiera aymarista, porque esto lo hace un grupo blancoide. Filemón Escobar te diría como fierreros nomás, como terroristas, como gente de confrontación, sí, bajo ninguna circunstancia con el manejo semiológico, digamos, de las acciones. Para mí son simplemente eso, ¿no? Lo que mencionaba Filemón Escobar, él los llama fierreros. No sé si lo has escuchado alguna vez. Que sí, y no ha cambiado el mensaje, porque, por ejemplo, del Tiahuanaco te voy a saltar. ¿Y crees que ellos lo han perjudicado a Evo Morales? ¿Crees que Evo Morales, reunido con otro grupo, pudo ser diferente? A ver, yo creo en el sujeto y su libre albedrío, Marianela, todos somos adultos. Ahora, que hagamos observancia de esa adultez en el periodo que nos da la vida es diferente, ¿no? O sea, yo no creo que voy a ser mejor persona porque tengo un grupo social bueno, regular o malo. Pero o sea, yo voy a ser buena persona. No, estamos hablando claro, de un ser humano que no ha tenido la misma trayectoria que hemos podido tener muchos bolivianos. Es decir, claro, tener una madre que todos los días te corrija, te forme, es decir, como si fuera una piedra vaya tallando a lo largo de la vida. Hay mucha gente, fundamentalmente en el gobierno, que se crió en la calle, desconoce valores, desconoce ética, desconoce moral. Es decir, notas que para nosotros puede ser un pecado original el tema de la violación, pero notas que para ellos no. Sí. De pronto es tan común que violen a las hijas, que violen a la vecina, que violen a la amiga. Ve el cuadro patético que hemos tenido en Sucre, es una cosa que yo no la he podido tolerar francamente, pero ellos sí. Y de pronto las tienes hasta las mujeres encabezando una marcha apoyando a Humana. Entonces, no será, o Alcibia, perdón, no será que ellos están con otra mentalidad. Es decir, si no hubiera un grupo del MRTA que voló las torres, que asaltó es decir, que están con una onda LGTK, es decir,
hubiera tomado otra dirección diferente? La respuesta es fácil, Marianela, por eso están ahí. Si nos vamos a la teoría de la inyección hipodérmica, ¿no? De hecho, uno es manejable y maleable en beneficio de otro, y yo busco al más maleable, ¿no? O sea, la respuesta es fácil. O sea, personas como tú, yo u otras que hemos tenido, digamos, una base cultural, definitivamente no vamos a tener a alguien que nos organice, no vamos a ser gente orgánica. Estoy hablando del sistema y el asistema. No somos sistemáticas, en todo caso somos normativas. Sistémicas. Sistémicas, somos normativas, o sea, nos basamos en la norma o en la ley, pero no somos orgánicos de seguir a un líder porque sí. Definitivamente hay capacidades que te permiten seguir a un líder, y esas capacidades tienen que ver con lo que ellos conceptualizan desde su idea, lo que es lealtad, que en realidad, si tú vas a los libros de la historia, se va a llamar vasallaje, ¿no? ¿Tú crees, y me lo pregunto a mí también, que el esclavismo ha terminado en la actualidad, en siglo XXI? No ha terminado, porque hay un esclavismo intelectual. Peor en Bolivia. Claro, hay un esclavismo cerebral. Y quisiera leerte algunas leyes, algunas palabras que hasta el día de hoy es increíble. Esto ha pasado hace muchos años atrás, pero vas a ir analizando de que siguen utilizándose esas palabras en el discurso. Habla, por ejemplo, hace diferencias para generar odio y rencor. Las villas miserias y por otras zonas residenciales. Somos los trabajadores y otros son los patrones holgazanes, y sobre todo esta Bolivia colonial con sus bolivianos agringados y yanquinizados, y el collasuyo y original que se mantiene con sus varias naciones autóctonas y originarias. Por eso es que por un lado flamea la bandera boliviana de 3 colores, aires de paz, riqueza, felicidad para los ricos. Habla de la bandera y ya la hace para los ricos. Y la flamea la huipala roja a ellos y la de 7 colores como una esperanza de paz y libertad. El llamado himno nacional de los bolivianistas es un canto de paz para los caras y ricachones. Nuestra música autóctona suena como un himno de llamamiento para que los trabajadores... El típico lenguaje del odio es ese. Definitivamente lo que te está haciendo es romper la estructura simbólica, ¿no?, de patria, el concepto de patria, para que sigan todo el discurso y al líder. Primero tienes que romperles todo lo que es sacro, Marianela. Tú rompes la sacralidad, rompes el concepto de familia, rompes la religión, rompes el respeto al padre, rompes todo lo que implica el concepto y los pilares dentro de la patria, y estás refundando un nuevo concepto de Estado, que actualmente es el Estado plurinacional. Bueno, definitivamente, en todo caso, las naciones se han fundado sobre un sistema ¿qué te digo?, de simbología, un sistema de codificación, y Pierre Bourdieu lo recrea muy bien, hablando de todo lo que representa Dios, patria y hogar. Pero también hay otro concepto de lo que representa la familia. Entonces, yo quiero ver cómo te logran destruir instituciones, cómo te logran destruir hasta todo lo que significa el liderazgo de los héroes, incluso la bandera. Lo están haciendo, porque esa es Marianela. la perspectiva. ¿Cómo logran? Pero hay un tema, ellos añoran todo lo que representa el poder, todo lo que representa el dinero, todo lo que representa el lujo y el confort. Es decir, míralos cómo han mudado a lo largo del tiempo, en telas, en ropa, en relojes, en comida, en gustos. De eso vamos a hablar después, cuando volvamos de la pausa. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los 2 dedos en B. Para quienes han llegado recientemente a la audiencia, estamos con la licenciada Marisol Rocabado Paravicini, y con ella estamos hablando precisamente de todo lo que representa la concepción que ha tenido podríamos decir, grupos foráneos
disfrazados a través de ONGs que han mentalizado por más de una década al campesino boliviano en relación a odios, rencores y una cantidad de situaciones que hoy se plasman, obviamente con el apoyo económico de Venezuela, con el asesoramiento en temas de seguridad de Cuba y por supuesto por eso hemos alcanzado ya un septenio de dispendio, un septenio que por supuesto ha mermado los recursos y las esperanzas de un país que estaban afincadas en el gas, que estaban afincadas en los minerales, en el petróleo, que los recursos que más de 80.000 millones de dólares que ha dispuesto este gobierno a lo largo de este septenio podían haber ido a tareas de desarrollo, a tareas de todo lo que representa el crecimiento del ser humano como tal, pero sin embargo vemos que simplemente hemos crecido en pobreza, en miseria, en delincuencia, en violencia, en abusos, en desinstitucionalización. Hemos dado muchos, pero muchísimos pasos para atrás. Es importante reflexionar sobre este tema, qué es lo que está sucediendo en verdad en relación a la mentalización, a la ideologización que ha tenido el campesino boliviano, por una de las situaciones más desastrosas que tiene el ser humano, que es la ignorancia. El conocimiento, por supuesto, desesclaviza. La ignorancia es absolutamente esclavizante y vemos de esta forma sumidos a cantidades de grupos sociales a una ideologización que por supuesto está perjudicando tremendamente al país. Yo quiero mencionar que hay una cantidad de temas que por supuesto nosotros podemos llorar ahora. El tema de habernos, simplemente como cochabambinos, por ejemplo, después de ser casi el primer departamento en algunos momentos, hemos pasado a ser, yo creo que hemos debido pasar a ser estamos bandeándonos entre los últimos, les digo francamente. En desarrollo humano hemos llegado a ser el primer departamento, sin embargo hoy estamos en los últimos lugares por todo lo que representa esa cantidad de corrientes migratorias que han llegado a Cochabamba y que por supuesto no son atendidas, no son parte de la planificación y todo aquello. Hoy estamos en esta realidad simplemente importando mucho de lo que producíamos, de lo que podíamos exportar y de lo que ahora no significa nada definitivamente para el desarrollo económico de nuestro departamento, del país en su conjunto. Importamos verduras del Perú, importamos hidrocarburos de Chile. Chile no tiene un ápice de lo que representa gas y petróleo, pero sin embargo se ha convertido en el principal exportador de metanol a Estados Unidos con el gas boliviano. Estamos importándolo todo. Vamos con esta nota, enseguida continuamos con la entrevista. El tema se debe a la escasez de alimentos que se ha producido después de las nevadas. Usted sabe, los precios se han disparado. En el problema del tomate y otras verduras, el Ministerio de Desarrollo Rural ha autorizado la importación. Bueno, todos hemos sabido, todos saben que el precio de la papa se disparó el doble y están trayendo papas, están trayendo tomates, están trayendo cebolla. Eso es lo que se está importando, con pólizas, pagando impuestos, reitero nuevamente también. Yo no creo tampoco, esto ha sido por el tema de las heladas, por el tema aquello. Yo creo que ahora ya es la cosecha de invierno, que eso va a favorecer en gran parte y no creo que sea por mucho tiempo. Marisol, cuando el país toca fondo en términos de alimentos, en términos de producir lo que consume, tiene que haber reacciones, tiene que haber situaciones en las que por supuesto la gente vaya a reaccionar. Enseguida estamos con nuestro colega Edmundo Marzana. De hecho, Marianela, no creo que haya reacciones. Esto no es deliberado, no es casual, es causal. Pero si tú analizas, necesitan generar guerras internas. ¿Contra quién?
supuestamente contra el opresor. El símbolo de ellos es el empresario privado. O sea, nunca van a decir que las vendedoras de pollo intermedias tienen que ver con el sobreprecio por la coyuntura de que no ha habido mucha demanda y ahora de repente se libera porque hay una gran demanda y hay una gran oferta de pollo y por tanto el empresario es el que sube el precio para ellos. Pero no van a decir que hay un tema inflacionario intermedio de la venta de pollo. Claro. ¿No es cierto? Y es el tema que se está discutiendo precisamente ahora. Pero yo creo que soy una convencida de que esto tiene que tener un límite y el límite está en el bolsillo de la gente. Bueno, si hacemos una apuesta a que la gente tenga una definición interna que tal vez no la manifieste externamente, puede cambiar hasta las elecciones, Marianela. Existe una decisión interna que no se manifiesta a veces por miedo. Eso también dentro de la estructura de la gente que sigue este gobierno. Pero de hecho hay un mega o un macro mensaje que sigue sugestionándose a través de muchos medios, Marianela, masivos de comunicación, que tiene que ver con la guerra revolucionaria. Hablan de revolución, pero no hablan una revolución desde el concepto simbólico de la Iglesia Católica con el Papa Francisco. Hablan en sus formas particulares. Surge entonces un concepto semiótico, simbólico, de que hay que hacer un medio práctico de esta terminología para que lo sigan siguiendo, sigan creyendo fielmente, lealmente y actúen en base a eso. Y ese es el miedo y el gran temor de lo que está sucediendo ahora. No hay reacción. Muchas veces te he escuchado en tu programa decir, no hay reacción, pero hay que analizar de fondo por qué no hay reacción, porque están cooptados. ¿Qué quiere decir? Yo quiero leerte, por ejemplo, los mensajes que se escribieron hace muchos años atrás cuando existían estas guerrillas, de la cual ya sabemos quién era partícipe, directamente dirigido para los campesinos. Dice así, y te lo leo textual como se ha redactado. Dice, para los campesinos solos, obligar a que se supriman de una vez y para siempre todo tipo de impuestos a nuevas tierras, todo tipo de prestación y pago al gobierno burgués. Imponer el trabajo familiar comunal y la aceptación de la comunidad como única ley nacional. Te vuelvo a repetir, imponer el trabajo familiar comunal y la aceptación de la comunidad como única ley nacional. Ahí te voy diciendo que ya están cooptados. Que garantice la posesión de la tierra. Suprimir toda deuda, todo interés, toda hipoteca contraída por los trabajadores como los bancos estatales y privados. Anular la libre importación de productos agropecuarios. Ahí vamos a lo que está pasando actualmente. Los precios deben estar fijados por las asambleas de comunidades de distintas zonas. Les van a generar a ellos, como te decía, a la gente intermedia que vende estos productos, la decisión de los precios. Reemplazar a los comerciantes y rescatiris que fijan los precios a su gusto individual por la organización de la comunidad. Obligar a que se suspenda el aniquilamiento de nuestros cultivos de la planta de coca. Lo estás viendo actualmente y esto se ha hecho muchos años atrás. Toda la producción que ya no es consumida por los campesinos debe ser comprada por los gobiernos extranjeros. Se está exportando coca. Dice, reemplazar las autoridades caducas, racistas y opresoras por el poder y las autoridades nombradas por la comunidad. Reemplazar a los policías, quienes abusan, roban por las propias fuerzas de seguridad de la comunidad, por su propia fuerza armada comunitaria, que es la que tiene que defender de los caras de su ejército abusivo y traidor. Existen los ponchos rojos. Se ha saltado generaciones de generales para llegar a apellidos que tengan que ser representativos simbólicamente con ellos y genéticamente concordes a lo que ellos y no importa necesitan. Que sean los peores del curso. Bueno, estás observando que hay un aniquilamiento. Y que tengan prontuarios y no hay un aniquilamiento de la seguridad ciudadana, departamental. En Sacaba, Marianela, existen, según lo que dicen las estadísticas, entre 40 y 30 pandillas. No estamos lejos de la situación que ya se preveía. Entonces, por eso te digo, esto está conceptualmente provocado. Claro que sí. No es casual. Pero
no son 30 o 40 pandillas las que hay en cada región, hay un estimado de 300 pandillas. ¿Qué te parece? O sea, zonalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una liberación. ¿Te acuerdas que muchas veces cuando yo participo muy fraternalmente en tu programa, hablo de una zona liberada? Y esto había que desmenuzarlo contigo. Zona liberada, ¿qué implica? Una policía que mira a otro lado. Representantes de públicos de nuestro departamento que hacen caso omiso de la seguridad ciudadana. ¿Dónde están las cámaras de seguridad que se propuso en un anterior prefectura en su momento, que fue tan atacado, y hasta el día de hoy no se pueden poner de acuerdo, Marianela? Entonces, no es hacer caso omiso, desentenderse de una situación, no es hablar de nuevo de una zona liberada. Es una forma tal vez de pagar facturas o simbólicamente hacer creer a las personas que lo pueden todo ahora en este gobierno. Edmundo Marzán está en línea telefónica. Bienvenido, colega, adelante, un gusto saludarlo. Marianela, buen día. Buen día, adelante, por favor, Edmundo. Y a tu panelista. Interesante el análisis que hace y bueno, en realidad son proyectos planificados no de ayer. Son proyectos que vienen planificándose desde mucho tiempo atrás, hasta que un desequilibrio en la actividad política ha ocasionado la oportunidad para que este sistema hoy por hoy esté en función de poder. Entonces, los errores del pasado, y no me voy a referir exactamente a las personas, sino los errores políticos del pasado, y no importa los colores quienes pasaron después de la recuperación de la democracia en este país, han sido el causante para que la sociedad, cansada también de un cierto poder y un cierto abuso que se dio con las anteriores gestiones, fue acumulándose, y esta situación, este desequilibrio político en este país ocasionó de que surjan la oportunidad de este gobierno, que muy hábilmente empezó a trabajar. Si va un poquito más atrás, seguramente en esos textos que tiene, ya va empezando a hacer lo que hizo Evo Morales desde el trópico de Cochabamba, ¿no? Empezar a bloquear, empezar a hacer los cercos, empezar a hacer las marchas rumbo a la paz, hasta lograr derrocar a un régimen, a un gobierno democrático y tomar el poder. Hoy por hoy los campesinos, Marianela, viven sometidos a presión sindical. La organización que hizo el MAS al mando de García Lineras, porque García Lineras es uno de los personajes fundamentales en la estabilidad de este país, de este régimen político, al lograr organizar los llamados policías sindicales. En cada sindicato, Marianela, del país hay policías sindicales. Estos policías sindicales son adoctrinados, son instruidos para que ningún campesino de su región pueda hablar y opinar en contra de este gobierno. Aquel campesino que se ponga a hablar y opinar en contra o rebuznar en contra de este gobierno es amenazado, es chicoteado en sus comunidades. Yo te reitero, porque lo estoy viviendo, tengo unas tierras que tiene mi madre en Santibáñez, en Guañacota y en Santibáñez. Yo tengo que participar de esas reuniones, porque si no participo me dan una multa de 200 bolivianos y corremos el riesgo de que nos quiten la tierra. Así de clarito es la cosa. Tenemos una tierra que colinda con una iglesia. Ya nos están obligando que nosotros debemos ceder bajo presión a la comunidad. Así se maneja. ¿Y quiénes son los que presionan? La policía sindical. Entonces, este país, en este momento, Marianela, los campesinos no tienen ni para comer, pero no dicen nada, porque la policía sindical es la que se encarga de callarlos y amedrentarlos. ¿Qué está diciendo en este momento la sociedad cuando el kilo de pollo cuesta 20 bolivianos, cuando no hay verdura producida
por nosotros mismos y tenemos que traer del Perú. No dicen nada porque tienen temor. No se le puede echar la culpa como el gobierno está queriendo agarrarse de la helada, pero la helada fue pues al otro lado, fue en la cumbre, donde se produce chuño, donde se produce trigo, y a este lado del valle no hubo pues helada, Marianela. Lo que ha existido y existe es una dejadez y un abandono total del gobierno. Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y el gobierno central ha dejado abandonado al sector campesino porque no le interesa su desarrollo y su bienestar del campesino, le interesa el voto y la continuidad leal hacia su régimen para que ellos sigan gobernando. Eso es lo que ocurre. ¿Acaso en la zona donde ha habido nevada habían granjas de pollo? Las granjas de pollo están en el oriente, están en el valle. ¿Acaso donde se siembra hortalizas ha nevado? Lo que hay es sequía, porque no ha habido una planificación, no ha habido una atención de parte de los gobiernos municipales, departamentales, para prever esta situación que en este momento está viviendo la zona del valle, que no hay agua. Entonces, lo que hay es una presión y un control sindical a través de esta organización que se llama Policía Sindical. La presión política hacia la gente campesina es increíble, Marianela. La organización que tiene, por eso le va a costar, le cuesta, mejor dicho, a la oposición ingresar, porque cuando ingresa al campo, Marianela, lo primero que hacen es salir los policías sindicales y empiezan a cerrar las puertas de toda la gente. Ningún cara puede entrar a Tarata, a Iquile, a Cipecipe, a Quillacollo. Bueno, Quillacollo ya ha sido un poco más o menos controlado y ha perdido el control político, pero no deja de estar activo. Entonces, en todas estas regiones, Marianela, tú vas a hacer campaña a Santibáñez, inmediatamente te sale la policía sindical e instruye cerrarte las puertas. Y aquel que se atreva a reunirse por lo menos para darle la hora o una referencia, es inmediatamente llamado la atención y probablemente pueda recibir el azote que le van a dar. Entonces, cuesta mucho, va a costar mucho, le tiene que doler más el bolsillo al campesino para que reaccione. Realmente muy grave lo que menciona Edmundo. Y este tema se lo anunció hace mucho tiempo atrás. Yo definitivamente perdí el rastro de esto que se estaba manejando a través del gobierno del tema de la policía sindical. Me figuro que está en toda el área rural, ¿verdad? Está en todo lado, Marianela. En todos los lugares, en todo el país existe la llamada policía sindical. Una reunión se inicia de un sindicato, inmediatamente cercan toda la reunión los policías sindicales. Nadie puede hablar otra cosa que no se está hablando en un punto de la reunión. ¿Y cuáles son los puntos de la reunión? Para empezar, lectura del acta anterior. Aprobación, aprobado. Segundo punto, ver proyectos de apoyo del gobierno plurinacional. Los proyectos Evo cumple. Tercer punto, educación. ¿Cómo se está portando el profesor? En este tema hablan si el profesor incita a bloquear, a salir a marchas, a participar de la suspensión de actividades. Y cuando un profesor ha acatado un paro del magisterio, inmediatamente hay que pedir el cambio. Este es miembro de los caras. Esto es parte de la oligarquía, a este le pagan los de la derecha y lo cambian al profesor. Pasan a salud, no van a ver en el tema de educación los temas de infraestructura, equipamiento, no, hablan sobre cómo se comporta el profesor dentro del colegio. Salud, preguntan si el médico, la enfermera, el sanitario se porta bien y si no está haciendo campaña en contra del gobierno. No se preocupan si hay insumos, si hay materiales,
si la posta sanitaria está bien, si no hay goteras, si las puertas están bien, no hay nada, no se preocupan de eso, se preocupan de cómo se comportan los profesionales en sus áreas. Por eso te digo, no hablan más que de apoyo y apoyo a este gobierno. Entonces, a eso me refiero, a Marianela. Entonces, ¿cuándo va a estallar esto? Me imagino que cuando ya definitivamente el bolsillo del campesino reviente. Yo también comparto. ¿Cuál es su opinión, Marisol? Muy cercana a la veracidad. De hecho, por ejemplo, hay un punto que quiero leérselo para el colega, que dice: suprimir el viejo parlamentarismo de rateros y traficantes elegidos entre los caras. En su reemplazo se formará una gigantesca asamblea donde estén miembros de cada comunidad, de cada centro de trabajo, de cada barrio humilde, para reunirse y coordinar la solución de los asuntos comunes. Definitivamente ellos querían romper la estructura de derecho en un Estado democrático para generar estos servicios secretos o paramilitares. O sea, ahí hablaban de asamblea y ahora tenemos asamblea plurinacional y no sé cuánta historia. Claro, además rompes el símbolo del concepto de policía. Si tú haces un análisis estructural de la palabra policía de hace 10 o 8 años para atrás al día de hoy, ha cambiado. Claro. Y en toda la mente boliviana, en todos ha cambiado. Hay gente que te dice en la calle, antes de acudir a la ayuda de un policía, prefiero llamar a un radiotaxi. Porque los radiotaxis por radio se comunican entre 1 a 10 y pueden generar la captura del agresor al ciudadano en la calle. Claro. ¿No? Entonces, otro puntito para asimilar lo que dice aquí Edmundo Marzano, ¿verdad? Es el control proletario, campesino y popular del intercambio de productos entre zonas, regiones y a nivel internacional. Cada asamblea de trabajadores a nivel zonal, junto a sus necesidades, deberá tomar en cuenta las de otras zonas y otros sectores para formar una auténtica comunidad socialista a nivel nacional. Está el control. Yo no los llamaría policías sindicales, directamente es control social, porque de hecho existen listas. Y eso lo hemos visto el 11 de enero, Marianela, todo el departamento de Cochabamba. Días antes se estaba efectivizando la entrega de palos con clavos en la punta, de cadenas. Había una lista que se contraponía a la presencia de la gente en los campesinos que ya llevaban 5, 6, 7 y 8 días en la ciudad, avasallando, y a la salida ha sido lo mismo. Había un control de asistencia en los colectivos, en los camiones y en la gente que había participado. Lo triste y lo analítico de nuestra temática del día de hoy es que hay gente que es cooptada, no ha reflexionado. Había entrevistas de algunos periodistas, algunos, muy pocos, que se acercaban y decían: ¿por qué estás aquí? Y la respuesta era: no sé. La mayoría era no sé. ¿No? Sin embargo, había un fuerte olor de alcohol, el alcohol caimán, mezclado con coca pichada de días, ¿no? Eso te limita cerebralmente. Tus actitudes son mecánicas. Había gente que decía: yo los golpeaba y no caían al suelo. Sin embargo, ellos se levantaban y golpeaban y arremetían. Por eso ha habido tantos heridos en la ciudad de Cochabamba. Y que tristemente a las 6:30, entre las 6:30 y 7:30 del día siguiente, del 11 de enero, el 12 de enero, se limpió manguereando las calles para que no quedara huellas de sangre. También sabemos que se bajaron antenas. Y esto tiene que ver ya con este proyecto, un gran macroproyecto, romper todo lo sagrado, todo lo que se respeta, bandera, religión, familia, concepto sagrado del Tiahuanaco antiguo, que ahora se hace una nueva reinterpretación, ¿no? Mitad un eclecticismo místico, no sé, de la nueva era, no sé, catarista, incario, todo se engloba en un eclecticismo conceptual sociopolítico, de interés para ellos. ¿Qué dice Edmundo? Interesante el análisis, pero quiero indicarles también, Marisol, de que estamos escuchando constantemente
la iniciativa del ministro de Gobierno y de algunos parlamentarios del movimiento al socialismo que hablan en modificar la seguridad ciudadana. Ante la creciente olada de delincuencia, estamos nosotros, dicen ellos, los del gobierno plurinacional, estamos pensando en que se debe sacar policías sindicales o policías comunitarios civiles. O sea, pretenden, a lo que está hablando ella, de Marisol, es de que se pretende cambiar o relegar a la policía por todos sus actos de corrupción y todo el tema por el que está pasando en este momento, ¿ya? Y modificar y meter a civiles como los policías comunitarios. Me hace recuerdo a la rearticulación del DIP, de los paramilitares de la época de García Mesa, cuando funcionaba la TIC, el DOP. Entonces, es preocupante esta situación y yo la felicito a Marisol que tome estos temas, porque de esta manera le damos mayores luces al televidente, a la sociedad, para que se den cuenta que no es un juego, no es un capricho de algunos bolivianos o algunos medios de comunicación o algunos librepensantes que pretendemos que la sociedad entienda de que esto es un peligro. Pasa este ciclo de 5 años, y no sé si Marisol va a compartir con esta idea que tengo yo, con esta posición, es si esto, el 2014, llega a ser gobierno, el movimiento al socialismo nuevamente, no me voy a referir a si Evo es presidente, sino a que si el MAS vuelve a tomar el poder el 2014, olvídese, en 20 años no baja el movimiento al socialismo del poder. ¿O prefiere quedarse en línea para esperar la respuesta? No, yo ya estoy de salida también. Así que un fuerte abrazo. Hay que ir a sobrevivir. Hay que ir a sobrevivir. Bueno, ¿cuál es su opinión, Marisol? Adelante. Bueno, un saludo grande a Edmundo y esperemos estar en otras ocasiones debatiendo estos temas. De hecho, no es necesario poner civiles cuando simplemente reemplazas, te dije que había una búsqueda de similares. Y esto lo han hecho quemando etapas de generales anteriores a la policía actual, ¿no? Entonces, ahora las Fuerzas Armadas, que tiene sus ramificaciones en lo que es aéreo, lo que es terrestre, lo que es policía, ya están en coordinación con este concepto simbólico de la revolución. No es necesario generar otro tipo de gente, porque ya están cooptados. Vamos de nuevo a la palabra cooptación. Ahora, respondiendo al mundo, si de aquí a 5 años esto sigue siendo poder, les digo a todos que va a existir lo que ya estaba escrito. Va a haber una expropiación de todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que pasarán a ser propiedad de todos los trabajadores organizados. Estos medios serán de propiedad socialista y serán administrados y cuidados según las necesidades de las asambleas armadas. Está escrito, claro. Lo digo yo, claro, ¿no? Claro, o sea, no es claro. un invento mío. Que al principio del gobierno parecía una locura, parecía una exageración, parecía una manipulación, entre comillas, de la derecha, pero el tiempo nos ha ido mostrando que detalle a detalle la situación ha ido cobrando, no, incluso ha ido más allá, se han ido afinando las consignas. Claro, se disfraza de democrático y de que la población mayoritaria está en el poder, y si hacemos un análisis... Y se arrogan la representación. Exactamente, porque los que han leído, me gustaría saber si todo este grupo homogéneo de masistas ha leído El Capital de Marx, porque Karl Marx en El Capital refleja de que el pueblo legalistamente o por derecho llega al poder. Eso es utópico, Marianela. Siempre ha habido un grupo privilegiado, ¿ya?, que ha generado el poder. Si tú lees toda la historia de la humanidad, siempre ha habido un grupo privilegiado, ya sea intelectual, ya sea un grupo económico, ya sea un grupo burgués, un grupo religioso, pero siempre ha sido un grupo privilegiado el que ha generado el poder y ha generado un estado de gobierno. Claro. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la diferencia el día de hoy cuando un grupo blancoide reniega diciendo caras y no se ven al espejo? Como tú dices, tienen el reloj de última marca. Si tú te fijas,
esto es para los críticos fashion, los trajes sastres tienen que ver con lana de oveja bebé inglesa, tiene que ver con corbatas de seda, tiene que ver con trajes costosos de miles de dólares. Entonces, ¿dónde está el socialismo? O sea, has visto que hacen un eclecticismo del simbolismo a su favor. Sigue existiendo el grupo privilegiado. Si no, no hubiese existido esa boda factuosa en un recinto sacro que debería estar protegido bajo cristales, que se llama Tiahuanaco, pisado. Y te imaginarás que no hay toilettes o baños en ese lugar. Se han mandado una borrachera de proporciones después de que ha pasado el acto, en todo caso. Una pena, porque no hay en otra parte del mundo esa infraestructura de Tiahuanaco. Está en línea Jaime. Bienvenido, Jaime, un gusto recibirlo. Adelante, por favor. Buen día, señora. Buen día. Bueno, lo que dice la señora Marisol. es interesante, ¿no? Buenos días también a la señora. Sí, es una pena que esté pasando cosas, y si me hace recuerdo, en los años 60, más atrás, la Rusia comunista hacía su actuar. Habían varios grupos como la KGB y otros que controlaban, e incluso aquí en Bolivia las noticias se pasaban por salteña, ¿no?, para hacer propaganda política. Entonces estamos retrocediendo con este gobierno a lo que era antes, y es una pena, ¿no?, porque como la señora dice, son blancoides que ni siquiera se identifican. Además, los aymaras no tienen raíces como los quechuas, ¿no?, porque si vemos hasta atrás, el imperio incaico incluso es peruano, es del lado del Perú, y es quechua, porque el lado del Perú, una parte del Perú es quechua, ¿no?, ni siquiera es tan aymara. Entonces, yo creo que el 20.000 libros, que se dice ser que ha leído 20.000, 50.000, 100.000 libros, debía saber estas cosas, ¿no? Tal vez está manipulando mucho. Es una pena que los campesinos de base no se den cuenta que los dirigentes no están para ser mandamases, están para obedecer, tienen que obedecer a las bases. Si las bases dicen no queremos, los dirigentes de callado tienen que acatar. El dirigente está para defender, no para ser capataz ni ser policía sindical. Entonces, yo creo que a los campesinos no hay que ir en grupo a enseñarles, sino individualmente, como se hacía antes, ¿no?, de boca a boca, de a campesino, de base a base. De esa forma se va a poder llegar a orientarlos a ellos. Y no se extrañe, señora Marianela, este gobierno está llevando a la comunista de Corea del Norte, y en Corea del Norte hay solo dos platos, la rata y el perro, que son oficiales ahí. Y lo dice, y lo han presentado los mismos medios de comunicación en la Corea comunista. Entonces, yo no sé si al pueblo boliviano le va a gustar comer esos dos platos, especialmente al cochabambino, que es bien gustoso, ¿no? Hay que nomás bajarlo a este gobierno mal llamado del socialismo del siglo XXI, que nada de socialismo tiene. Ahí vemos el claro ejemplo de Hugo Chávez, el grande rico, solo él, y su gente sigue hambreando. Y ahí tenemos a Fidel Castro, él solo rico y su gente sigue hambreando. Entonces, yo creo que las mismas bases tienen que darse cuenta nomás que este socialismo no es pues un socialismo para la gente, es un socialismo para el más cara de los caras, siendo Álvaro García Linera. Es el peor cara, y encima de ser blancoide es bonito. Entonces yo no sé por qué se identifica con los campesinos, con los indígenas. Los indígenas, ¿ha visto esa carita de los campesinos, de los aymaras? No, nada que ver con el bonito de Álvaro García Linera. Entonces yo creo que más que eso está ofendiendo mucho al pueblo aymara, y los aymaras ni cuenta se dan. Está ofendiendo mucho al pueblo quechua, y los quechuas ni cuenta se dan. ¿Cómo él va a decir que yo me identifico con ellos y haciendo odiar a los caras siendo el bonito y blanquito? Entonces yo creo que la gente también tiene que darse cuenta, y si, como dice el señor reportero, si gana estas elecciones por un fraude espectacular que ya se está cocinando, y no se levanta el pueblo y le para el coche, va a ser peor que Siria, Libia, y peor que sus regímenes aquí en Bolivia. Así va a ser. Y como el boliviano está acostumbrado a decir amén después de haber sido sometido, van a llorar sangre, le digo. Esta es la oportunidad de que el pueblo boliviano se levante y les pare el coche a estos pseudo
indigenistas que ni nada de indígena tienen, ni siquiera se han puesto en su vida una abarca, ni para horas cívicas siquiera se han puesto una abarca y participar de campesinito, nada de nada, ni siquiera Evo Morales sabe hablar bien el quechua, ni menos el aymara. Entonces yo creo que Evo Morales también tiene que darse cuenta nomás de dónde son sus raíces verdaderas, de acuerdo a su apellido Morales Aymá, porque no es ni un quispe, ni un mamani, ni un huanca, ni un choque. Entonces la gente también que se dé cuenta, especialmente las bases campesinas, que los dirigentes no están para ser mandamases ni policías, los dirigentes están para obedecer a las bases y para acatar lo que las bases dicen, no lo que ellos digan, ¿no? Gracias, señora Mariana. Muchas gracias a usted, Jaime, por su contacto. En otra línea está Antonio, enseguida vamos a comentar las intervenciones. Adelante, Antonio, bienvenido, buen día. Aló. Lo estamos escuchando, Antonio, bienvenido, buen día, le damos retorno. Aló. Me acabó. Buen día. Buen día. Solamente una acotación, un par de acotaciones. Primero, creo que en vez de enfrentarnos con los campesinos, tenemos que buscar unidad, tenemos que buscar consenso, intereses comunes. Uno. Dos, lo que dice la señorita es muy cierto. Hay un grupo poderoso económicamente que maneja toda la economía de un país. Ese grupo, comúnmente llamado como la oligarquía, está ahora beneficiándose de este gobierno. Porque hay tantos bancos. Los banqueros ganan $120,000 al mes, un gerente. Entonces, lo último que tenemos que hacer es enfrentarnos. Y finalmente, lo que decía ayer usted, Marianela, ¿qué han aportado los pueblos originarios? La deshidratación de los alimentos. Eso han aportado los pueblos originarios. Los europeos han copiado, han aprendido eso de los pueblos originarios. Nada más, gracias. Eso, gracias, Antonio, por su aporte, pero lo último que dijo usted es absolutamente discutible. Frutas deshidratadas acá y en el Congo belga, en todo caso. Bueno, es discutible y es otro tema. Adelante, Marisol. Bueno, definitivamente aquí estamos haciendo un análisis del origen de las cosas, ¿no? O sea, estamos hablando estamos tratando de desestructurar la macroestructura simbólica y semiótica que han hecho desde muchos años antes de que entre como gobierno el MAS. Y desenmarañar esto, por supuesto que puede mucho tocar, a través de ONGs, ¿ah? Exactamente, porque esto ha empezado en el Chapare. Yo me han acuerdo... entrado disfrazados de ONGs, claro, y han empezado a incubar odios con ese tipo de mentalización. Yo me acuerdo que hubo una convocatoria de la OMT, de la Organización Mundial del Trabajo, en el 2003, en el que solicitaban especialistas en medios masivos de comunicación radial, que me presenté, para presentar un proyecto de radio comunitaria en toda la zona del trópico. Es una estructuración de trabajo de 3 meses, sociocomunicacional, basado en el concepto democrático y de independencia comunicacional. Sin embargo, este proyecto nunca me lo devolvieron. Y aparecieron meses después 40 radios, te estoy hablando del 2003. Lamentablemente... Entre ellas Radio Chihualaque, ya había Radio Chihualaque. Aparecieron de repente, no me acuerdo exactamente los nombres, pero aparecieron de golpe 40 equipos comprados, 40 radios que empezaron a trabajar concatenadamente. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Se puede utilizar bien o mal el concepto de comunicación, pero no depende pues de la independencia de ciertos periodistas, ¿no? Sino de quienes y con qué propósito lo estaban trabajando. Y este trabajo del que te he estado hablando, se ha propuesto en estos medios de comunicación, y que de base primero han sido radiales. Y esto ya lleva años, Marianela, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, del concepto de los mineros, que actualmente existe un grupo que es privilegiado en favoritismos, en contraposición a otros. Mira, aquí te lo leo. La toma de las minas tiene un significado revolucionario de ataque global al sistema de producción y vida bajo condiciones de explotación capitalista. La toma de las minas es un paso decisivo en nuestra historia de lucha. Bien puede ser el punto de partida para nosotros como mineros, como proletarios, como clase obrera, de una nueva época de combate
debates para terminar con la explotación del trabajo. Decidamos tomar las minas en serio. Esto muy bien puede ser el primer paso de un plan de guerra global contra los caras, gobernantes contra los poderosos, contra el Estado burgués y la explotación del trabajo. Si desestructuramos este término, no es pues que actualmente hay un silencio. Esto se ha ido cooptando, se ha ido inyectando, es una comunicación mediática, masiva, estructurada, una para los obreros, otra para los mineros, otro para los campesinos, y esto han ido absorbiendo. Tienes razón, ha habido ONGs que han intervenido, sí, no era de extrañarse en años atrás, te estoy hablando 2000, 2003, cuando se veía gente italiana de la izquierda, caminando libremente en el Chapare, gente de Francia, gente europea, buscando líder. Como tú decías el día de ayer, se buscó un personaje que identifique y que genere y puntualice a toda esta masa. Y yo le digo, Marisol, el vicepresidente actual me lo dijo. Yo le digo, usted se presenta, le digo, como candidato en alguna entrevista que tuvimos, previa obviamente a las elecciones, y él me dijo, no, tiene que ser un indio, tiene que ser un indio. O sea, tiene tal nivel de convicción para buscar un indio que vaya como la cara visible. Era necesario ese lenguaje. Tenían que trabajar con el lenguaje de la nación, que es la cosmovisión andina. Claro. Entonces tenían que buscar un identificante, en este caso el señor Evo Morales Ayma, ¿sí?, pero que desde atrás los hilos y los tentáculos de todo este Estado plurinacional... Podía ser él, y han buscado uno más dócil, digamos, ¿qué pasaba si el encontrado era... ¿cómo se llama este? Filemón Escobar. Ayúdenme, Raúl. Felipe Quispe, el Malcu, gracias, Raulito. De hecho, por eso... ¿Más rebelde lo noto? Claro, de hecho te decía que la respuesta tiene que ser congruente a lo que ellos buscaban. Una escala axiológica congruente con lo que ellos buscaban. Nada más ni nada menos. Aquí no existen ni buenas ni malas personas para los analistas en semiología, en el simbolismo. Simplemente quienes son capaces de ser cooptados, inyectados y dóciles de manejar. Bueno, y acá cobran vida las teorías comunicacionales que han caído en la obsolescencia, como son la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la bala, de creer que el televidente es un ser amorfo y que no tiene ningún tipo de reacción. Yo creo que eso sí cobra vida con gente campesina, gente que acullica, que está desnutrida, que tiene una cantidad de situaciones en su contexto y que por supuesto pierde este nivel de agilidad mental, de reacciones, de conocimiento, de una serie de temas que tenemos los seres humanos, y que la vida misma nos va dando ciertas suspicacias en torno a nuestras reacciones. Acá lo que menciona Marisol en torno a ese ser humano que ha sido cooptado tiene mucho que ver precisamente con el detalle de su vida. Sí, y lo puedes reflejar, si bajamos un poco más allá, ¿no? Lo puedes reflejar en las convocatorias que hacen en el viaducto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría, Marisol, si no estaríamos hablando de ese tipo de público al cual se lo puede cooptar mucho? Es decir, estaríamos hablando de gente que no está olvidada en el área rural, como ellos, han sido olvidados, y eso se tiene que reconocer, totalmente olvidados en el área rural. No había luz, no había por décadas, hay generaciones que se han muerto sin saber lo que era la luz, en pleno siglo XXI. Yo le digo, ¿qué pasaba si esta gente, por supuesto, tenía otra realidad? Muy difícil entrar a estos escenarios. No vas a ver esta realidad en Holanda, en Suecia, en Suiza, cuando hay un nivel identificativo de tecnología y también de profesionalismo, que es base fundamental de su propia historia y de su estado de gobierno, que es influenciado. O sea, el primer enlace fundamental de un estado y su población en Europa tiene que ver con la educación, Marianela. Aquí no hay una inversión, aquí tiene que ver con la capacidad de reacción. Todavía somos reaccionarios. Huelga, paro, ¿qué quiero decir con esto? Huelga, paro, concentraciones, vivimos en la constante concentración.
¿no? Entonces todavía no hemos avanzado, tenemos unos 300 a 600 años de diferencia, pero si hacemos un análisis, si tiene que ver la intelectualidad con la no intelectualidad, es lo mismo con la aguja hipodérmica. Eso lo ves reflejado, por ejemplo, en los grupos reaccionarios tan grandes y tan fortalecidos en San Simón. O sea, ¿tiene que ver? No, para nada. Se puede seguir cooptando e inyectando, porque el nivel no tiene que ver con la intelectualidad. Esa es una mala interpretación. A los caras, los de corbata, los intelectualoides, nos pondremos a barcas, manejaremos el chuspillo como símbolo de resentimiento. O sea, tiene que ver... La chuspa será. Ah, eso, la chuspa. tiene que ver con el nivel cultural. Y todavía no hemos invertido como país en un nivel cultural. Seguimos creyendo que el maestro, con el regalo de unas computadoras, simbólico también de nuevo, van a estar en silencio, que están en silencio. Y no se dan cuenta que puede haber un catalizador dentro de esa computadora recepcionante a una matter computer en la que se puede investigar qué escribe o qué no escribe el maestro. Y esto no es ciencia ficción. Entonces, tenemos que ver que no solo estemos implementando como gobierno la intelectualidad, hay que despertar la culturalidad en el ser humano, el amor hacia lo bello. La cultura siempre va a ser bella. Y también hay una mala concepción, se interpreta con popular, con ruido estridente en la música, con arte diseccionado y sangriento en la pintura, con poesía revolucionaria. Para los que la quieren entender así. Así, el arte tiene una concepción mística, ética, que tiene que ver con Grecia, de lo bello. Y con eso uno tiene que trabajar, tenemos que trabajar como país con la estructuración de una cultura. Dígales eso a los heavy y la matan. Tiene su belleza, tiene su poesía lo heavy. He tenido mi época heavy. Sí, el que te enloquece. Sí, te enloquece de gusto o te enloquece de... Bueno, yo quiero ya despedirme del programa. Obviamente agradecerle muchísimo a Marisol. Decir que este tema todavía tiene mucho para hablar. Y me encantaría hacerlo esta próxima semana. Claro que sí. Si tú estás con tiempo, el viernes de la siguiente semana. Sería genial, podríamos descifrar la estructura del lenguaje, la diferencia entre el lenguaje quechua y aymara, la simbolografía desde la tonalidad. Podríamos descifrar los colores, la desestructuración que se ha hecho de los íconos. Bueno, hay mucho sobre el lenguaje que hablar. Un semiólogo, pero... de primer nivel como es Cachín Antesana, seguramente lo conoce. Sí, claro. Él hablaba que hasta los perros asumen, ¿no? Es decir, el perro quechua ladra de una forma, el perro aymara ladra de otra forma, el perro alemán ladra de otra forma. Y a ver, ¿recuerdas eso? El animal doméstico se identifica con la estructura psicológica de su dueño. No solamente el idioma. Y de la sociedad. O sea, dice el perro quechua ladra ¡wow! El perro alemán ladra ¡uf! ¡Uf! ¿Ah? Bueno, ahí está. Surge controversia en Venezuela y esto ya se veía venir, porque recordemos que Diosdado Cabello ha sido el hombre que le ha devuelto la libertad, y no solo la libertad, el gobierno a Hugo Rafael Chávez Frías. Es decir, cuando prácticamente Chávez estaba muerto en su confinamiento de la isla, sin ninguna opción de salir, y quien se podía hacer del poder era Diosdado Cabello, que le dio más de una muestra de increíble lealtad. Por supuesto no fue su delfín, no fue su sucesor, no fue en quien Chávez puso sus ojos, puso en Nicolás Maduro, y Maduro, como es torpe, ignorante, es decir, totalmente, pero totalmente desagradable ante los medios de comunicación, ahí lo tienen, pero ya en tremenda controversia con Diosdado Cabello, que está a cargo de la Asamblea Nacional.
primeras horas de la mañana y desde ayer incluso se había anunciado esta sesión de la Asamblea Nacional, la primera del segundo periodo de sesiones correspondiente al año 2013, pues de manera privada. No asistirían ni los medios privados que desde hace varios años ya no pues tienen acceso al hemiciclo de sesiones para hacer la cobertura periodística de lo que se desarrolla ahí en el interior del Parlamento venezolano, pues tampoco asistirían los medios públicos. Normalmente las sesiones de la Asamblea Nacional son seguidas, transmitidas por el canal del Estado Venezolana de Televisión y por el canal institucional del Parlamento, ANTV, y su radio, en este caso AN Radio. Pues esto hasta aproximadamente las 10:45 de la mañana, hora de Venezuela, pues estaba así. Pues diversas reacciones se presentaron a través de las redes sociales, a través de Twitter. Algunos voceros de la oposición se pronunciaron la tarde-noche de ayer y la mañana de hoy, y esto provocó reuniones de inmediato de las bancadas que conforman la Unidad Democrática para debatir si asistían o no a una sesión privada, toda vez que, como usted lo dice, se van a tocar temas importantes según lo que se presume, pues lo que está en el orden del día no tiene nada que ver con la ley habilitante que podrían otorgarle el Parlamento al presidente de la República, Nicolás Maduro, para luchar contra la corrupción, y la posible, en este caso, solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria a varios diputados de la oposición. Bueno, esta sesión de hoy, ahí está, esto obviamente ya se veía venir y la división ya se va agudizando profundamente en medio de un caos económico que se le viene como un vendaval a Venezuela. Marisol, es importantísimo poder compartir esto con la gente. Tenemos que ver que estos temas tienen larga data, no vienen a propósito de lo que estamos viviendo. Ya se conocía anteladamente todo esto antes de que el masismo llegara al poder, y por supuesto va a ser importante compartir con la gente. Claro que sí, a tus órdenes. El viernes estamos. Además trabajar con otra colega independiente. Independiente, eso es lo más importante. Un fuerte abrazo a Marisol, gracias por aceptar nuestra invitación, y estaremos con ella el día viernes y con ustedes mañana. Un fuerte abrazo, tengan mediodía.